Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Hoy estamos celebrando la memoria de los santos ángeles custodios y vamos a compartir el Evangelio para este día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán al reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, este es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy estamos celebrando esa memoria a los ángeles custodios, los ángeles guardianes. Y nosotros sabemos que siempre se nos ha dicho que tenemos un ángel de la guarda. Pero a veces, entre tantas cosas, nosotros nos llenamos de muchas ideas o perdemos un poco el norte, ¿verdad? Y podemos pensar que eso no es cierto. Podemos llegar a creer que eso no es verdad. Mas, sin embargo, miren que no son cuentos de dos abuelitas ni de los padres de uno que le decían que tú tienes un ángel, sino que el mismo Jesús lo está afirmando. Porque en la última parte dice: cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo, o sea, sus ángeles, los ángeles de los niños, están continuamente viendo el rostro de Dios. Y es una confirmación de que a Dios, en su infinito amor, en su infinita locura de amor por nosotros, porque pensar que tenemos un ángel que nos cuida, que nos acompaña, que Dios quiso delegar un ángel para cada uno de nosotros, es como el colmo del amor de Dios para nosotros. Es extraordinario. Porque fíjense como, por ejemplo, nosotros como padres no estamos todo el tiempo pegados a nuestros hijos, ¿verdad? Pero tampoco le tenemos una persona asignada para que esté continuamente con ellos. Pero Dios con nosotros tuvo ese detalle. Él tuvo el detalle de darnos nuestros ángeles guardianes para que nos cuiden, para que nos defiendan, para que nos acompañen. Pero, ¿cómo se sentirá este ángel cuando nosotros hacemos lo que a Dios no le agrada? Y él tener que ser testigo de eso. ¿Cómo se sentirá este ángel cuando nosotros nos desviamos del camino? ¿Cómo se comportará el ángel cuando nosotros hacemos todo lo contrario a lo que Dios ha querido para nosotros? ¿Cómo se sentirá cuando nosotros, en lugar de coger a la derecha, cogemos a la izquierda y vamos caminando rumbo a un destino de perdición? Y si es como dice Jesús, que están continuamente viendo el rostro de Dios. Si Dios le pregunta, ¿pero qué pasó? Va a decir, es que es muy cabeza dura, no entiende. ¿Qué podrá decir, verdad? De nosotros ante Dios. Hay que analizar nuestra vida, hay que analizar nuestro caminar.
porque Dios ha tenido tantos detalles con nosotros. Nos ha dejado al Espíritu Santo para que habite en nosotros, dentro de nosotros. Nos ha dejado los ángeles para que nos custodien, para que nos acompañen. Él mismo en su palabra nos habla directamente. Nos muestra su amor cada mañana, cuando nos levanta el sol, cuando nos permite levantarnos de la cama, nos da salud, tantas cosas en las que Él nos muestra este amor inmenso que Él siente por nosotros. Pero nosotros a veces desperdiciamos esa oportunidad, echamos a perder este gran amor de Dios, echamos a perder este gran regalo que Él nos da, esa oportunidad de hacer las cosas mejores, de hacer lo que Él espera de nosotros. Pero muchos dirán, ¿y por qué Él no simplemente nos obliga? Pues no, es que Dios quiere que sea voluntario. Él no nos quiere obligar, porque Él también nos dio a nosotros esa capacidad de discernir, de elegir, esa voluntad, que sea porque queremos. Y miren, aquí habla de los niños, pero creo que en otro video ya habíamos hablado un poco sobre los niños. Sabemos que los niños son inocentes, son humildes, ahora pelean y ahorita ya están de nuevo con el amiguito porque ellos olvidan rápido. Entonces por eso no voy a tocar tanto esa parte. Jesús está refiriéndose a la inocencia, a esa capacidad de perdón que tienen los niños, a esa capacidad de sentir alegría, de gozar las cosas, porque a veces andamos por el mundo en tantas situaciones que perdemos esa capacidad de mirar el cielo y apreciar la belleza del cielo, o ver el sol como sale por la mañana y ni siquiera dar gracias, Señor, por permitirnos un día más. A veces andamos así, como muy en muchas cositas. Entonces, Él decía que Dios nos habla en su palabra, Dios nos interpela, nos deja su palabra. ¿Para qué? Para que podamos escuchar su voz. Si no lo escuchamos internamente, porque a veces nosotros mismos apagamos el volumen, ¿verdad? Para que Dios no nos hable. Pero entonces Él nos deja su palabra, la santa palabra, ¿verdad? Las escrituras. Y en la primera lectura de hoy, están bellísimas las lecturas para uno meditarla. En la primera lectura, y están preciosísimos también. Y en la primera lectura casualmente habla de esto. Bueno, casualmente no, todo se conecta, ¿verdad? Habla de que el pueblo había estado en el exilio, había sido saqueado, la ciudad había sido desbaratada, ¿verdad? Pero que Dios había enviado para que la reconstruyeran, y ya estaba como el pueblo congregándose y se había perdido el libro de la ley, donde estaban las escrituras. Entonces, en ese reconstruir la ciudad y en ese organizar todo de nuevo, encontraron la palabra de Dios. Es como un verdadero regalo de Dios para el pueblo. Y ellos entonces se reunieron en la plaza, y todos ahí, mujeres, niños, o sea, los niños con conciencia, decía, y hombres, se pusieron ahí a escuchar la palabra de Dios con atención, y se pasaron toda la mañana con ese amor, con esa reverencia, con ese deseo, con esa sed de escuchar a Dios hablar. Y dice que hasta lloraban. Entonces, después él dice que le dijeron que no era un día de tristeza, que al contrario era un día de alegría, de gozo, y se les invitó a celebrar y a festejar, porque era un día de alegría. Pero mire, el pueblo estaba así como tan sediento de la palabra de Dios, mas sin embargo, nosotros, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos ante esa indiferencia a la palabra de Dios? ¿Cómo a veces nosotros nos olvidamos de que Dios existe?
Como a veces andamos vueltas y vueltas y vueltas y ni siquiera pensamos, pero déjame ver qué me dice el Señor. Señor, háblame tú, ya que no encuentro quien me dé consuelo. Háblame tú, Señor. Es para nosotros visualizar qué importancia tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Porque ese pueblo tenía sed, tenía deseos de escuchar a Dios hablar a través de su palabra. Pero nosotros, ¿cómo nos da igual o si verdaderamente nos hace falta? Enamorémonos de Dios. Pero nadie se va a enamorar de alguien que no conoce, sino que todo lo contrario. En el conocer a la persona nos vamos enamorando. Entonces, si queremos enamorarnos de Dios, si queremos sentir ese amor con locura por Él, pues debemos de estudiar su palabra, porque ahí está todo. Ahí está el mover de Él. Miren cómo Él nos dice que nos tiene ángeles para custodiarnos. Pero si no leemos la palabra, no lo sabremos, no lo confirmaremos, porque a veces no es lo mismo que le digan una cosa a una, que uno la confirme. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa. A mí me gusta estar segura de las cosas. Entonces, no es lo mismo que me digan una, ay, sí, me gusta confirmarlo. Ahí lo dice. Jesús mismo lo está diciendo, que Dios nos tiene guardianes a nosotros asignado. Entonces, enamorémonos de la palabra de Dios, enamorémonos de escucharle y dejemos un poco esas cosas que no nos llevan a más que a perdición, porque el teléfono es buenísimo, pero a veces lo usamos para nuestro propio perjuicio, perdiendo el tiempo en cosas que nos alejan de lo que Dios espera que nosotros seamos, porque Él nos creó con una misión, con un plan para cada uno de nosotros. No dejemos ese plan ahí engavetado, sino que saquémoslo y pongámonos en proyecto para eso, en camino para cumplir esa voluntad de Dios que Él tiene para ti y para mí. Pues que el Espíritu Santo les fortalezca, les permita abrir la Biblia, les ayude a discernir la palabra de Dios y que podamos entender que donde quiera que estamos, nosotros tenemos nuestro ángel de la guarda, pero que estamos nosotros, cómo Él se está sintiendo con nuestras acciones. Tener en cuenta eso, saber que Dios nos ama y que nos cuida, nos protege y siempre, siempre está pendiente de nosotros. Dios le bendiga.